que sobre esta tierra En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos todos a esta celebración eucarística en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy celebramos con toda la Iglesia a los santos apóstoles Pedro y Pablo, fundamentos de nuestra fe. Nuestra Iglesia por eso se llama apostólica. Está fundada sobre el testimonio y la predicación de los apóstoles. Con ellos también hacemos una especial oración por el Santo Padre, sucesor de Pedro. En este día también saludo de manera muy especial a los peregrinos del Grupo Bimbo que han venido a saludar a la Santísima Virgen. Por ustedes, por sus familias, por sus trabajos, sus intenciones, elevamos una fervorosa oración al Señor a través de Santa María de Guadalupe para que los bendiga abundantemente. Hoy celebra su onomástico el provicario y vicerrector del santuario, muy ilustre señor canónigo Pedro Tapia, y también varios de los sacerdotes y canónigos de aquí de la Basílica están celebrando diferentes aniversarios de su ordenación sacerdotal. Por ellos también elevamos nuestra oración. Y al iniciar la Eucaristía nos disponemos interiormente para celebrarla dignamente.
Delante de Dios reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón por ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas
de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Empiece desde aquí, no se lee lo de arriba ni los números. Empiece aquí, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y le puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores.
los que temen al Señor. El ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Sentados. Celebramos hoy la fiesta de San Pedro y San Pablo, dos personas ordinarias transformadas en personas extraordinarias por la gracia de Dios. Pedro y Pablo forjaron los principios básicos por los que aún vivimos hoy los católicos. Pedro, el apóstol de los judíos, y Pablo, el apóstol de los gentiles, son el cimiento y el principio de la Iglesia. Estos son los que mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron la Iglesia, bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. Dice la liturgia de esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Ambos son fundamento de nuestra fe cristiana, columnas de la Iglesia. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y a San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo, nos dijo el Papa Benedicto XVI. Simón Pedro, hombre sincero, leal y generoso, es el buen amigo de Jesús y es también un discípulo predilecto de Jesús a quien él protege, como hemos escuchado en la primera lectura, y se convierte por su fe en Jesús en la roca y fundamento de la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Esta roca fundamento tiene como razón última no las razones de la carne y la sangre, sino la gracia de Dios, el poder de Dios. La fortaleza de la roca no depende de las fuerzas humanas, sino de la docilidad al Espíritu Santo. Hablar de Pedro es también hablar de su sucesor directo al frente de la Iglesia, el Papa Francisco, por quien hoy oramos, para que el Señor lo cuide y lo proteja como a San Pedro, y le dé la sabiduría y la fortaleza para guiar a su Iglesia. Pablo de Tarso es el hombre fuerte, dinámico, intenso y honesto, que siempre buscó la verdad. Y cuando la encontró en Cristo, nunca la soltó. Por eso puede decir casi al final de su vida: he luchado bien en el combate. Es la batalla de quien anuncia la palabra de Dios, fiel a Cristo y a su Iglesia, por quien se ha entregado totalmente. Por eso el Señor le ha dado la corona de la gloria y lo ha puesto, al igual que a Pedro, como columna del edificio espiritual de la Iglesia. Hablar sobre Pedro y Pablo es hablar también sobre la Iglesia. Pedro y Pablo, los príncipes de los apóstoles, ponen las bases de la Iglesia, que por una parte está estructurada como un cuerpo, con Pedro, el apóstol, a la cabeza, y por otra es misionera y enviada a evangelizar, con Pablo, el apóstol de las gentes, como prototipo y ejemplo de evangelizador.
La Iglesia, fundada por Cristo, por medio de los apóstoles, ha conocido la gloria durante los 2000 últimos años. Y es verdad que también ha conocido la vergüenza, tiempos de persecución y de corrupción. Y no es ningún secreto que en estos últimos tiempos los escándalos la han sacudido violentamente. Para muchos, la Iglesia es lo que leen en la prensa, y ésta ha saciado su hambre de escándalos y excesos. Lo que siempre devuelve a la Iglesia la estabilidad y la renovación es la vuelta a lo básico, la vuelta a Pedro y Pablo y a lo que ellos aprendieron de Jesucristo y que nos entregaron: la fidelidad a Jesús, la fe en Jesús. En el Evangelio de hoy emerge con fuerza la clara promesa de Jesús: el poder del infierno, es decir, las fuerzas del mal, no prevalecerán. Los poderes de la Iglesia son los poderes de Pedro y de Pablo. El poder de las llaves de Pedro es el servicio del perdón, y el poder de la espada de Pablo es el poder del anuncio de la palabra de Dios. La Iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de pecadores que se deben reconocer necesitados del amor de Dios, necesitados de ser purificados por medio de la cruz de Jesucristo. La identidad, pues, de la Iglesia está enraizada en la confesión de Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como hizo Pedro. Y estamos aquí para hacer la misma profesión de fe. Jesucristo el Señor, por el que Pedro y Pablo dieron sus vidas, nos sigue animando y fortaleciendo a todos los creyentes de hoy. Con el amor de Santa María de Guadalupe, continuemos nuestro camino de fe, combatiendo el buen combate para llegar, como hombres y mujeres de Iglesia, al final de nuestro camino. Que así sea. Fundados en la fe que nos transmitieron los apóstoles, hagamos hoy precisamente esa misma fe, profesión de esa misma fe, como ellos nos la transmitieron. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiándonos a la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, maestros en la fe y columnas de la Iglesia, elevemos nuestra súplica a Dios Padre Omnipotente, diciendo: Padre, escúchanos. Oremos por la Iglesia de Dios, la santa esposa del Cordero, para que confiese con seguridad y testimonie con gozo la fe del Señor, y sea para todos los hombres faro luminoso que orienta en las tempestades de la vida. Roguemos al Señor.
Padre, escúchanos. Oremos por el Papa Francisco, sucesor del apóstol Pedro, para que sea sostenido y fortalecido en su misión de guiar a los discípulos de Cristo en la verdad de la fe. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por las necesidades de la familia humana, especialmente por los pueblos que sufren a causa de los problemas económicos, para que resistan a la tentación de la desesperación y retomen con decisión el camino de la renovación ética y espiritual. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por el mundo entero, para que todos los hombres sean artífices de paz y aprendan a usar los bienes de la tierra de manera responsable, en la gozosa esperanza de la redención de todo lo creado. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por la familia de Dios aquí congregada, especialmente oremos por los peregrinos del Grupo Bimbo, para que la mediación de Santa María de Guadalupe y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo nos alcancen la gracia de profesar una fe sincera y vivir en una caridad ardiente. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Dios Padre omnipotente, sostenidos por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, te confiamos los gozos y las preocupaciones de la vida y te suplicamos el don de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra,
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales. Recibe la acción de gracias que hoy te presentamos, algunos que hemos recibido el ministerio sacerdotal por pura misericordia en este día, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los santos apóstoles Pedro y Pablo, los demás apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en fe, nos dirigimos a nuestro Padre Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Como medida de precaución, desde hace un tiempo hemos tomado la determinación de pedirles que si están enfermos de gripa, de catarro, etcétera, no den la paz con la mano para no contagiar. E igualmente la comunión, tratando de evitar posibles contagios de influenza, se dará en la mano, no en la boca. Ustedes ponen la mano y toman el cuerpo del Señor para comulgarlo inmediatamente ante el sacerdote o el ministro que les dé la comunión. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.